Buenas tardes a todos y a todas. Ante todo, por supuesto, darles la bienvenida a este segundo Congreso del Pensamiento Nacional Latinoamericano. Estamos realmente muy contentos, las actividades vienen saliendo muy bien, en un contexto, como todos saben, y de lo cual vamos a charlar hoy aquí, por demás difícil, ¿no? Difícil en lo colectivo, en lo que representa el país, en lo que representa la sociedad, y difícil también para cada una de nuestras vidas, ¿no? Que realmente es una etapa donde todo se complica, está todo complicado. Y a pesar de eso, tenemos el honor de contar con compañeros con mucha responsabilidad en cuanto a la representación sindical, sectorial, y que han hecho el esfuerzo de venir hasta aquí, de acompañarnos, e incluso quiero dejar también constancia de eso, y también lo voy a mencionar en el acto de apertura hoy a la tarde, también han aportado económicamente a la realización del Congreso. Así que, bueno, muchas gracias a las federaciones docentes, no docentes, que nos han acompañado. Dicho esto, y para no robar más tiempo, dado que también son muchos panelistas, vamos a dar inicio a la actividad. Vamos a seguir el orden que está aquí, para hacerlo por simplicidad, y porque Walter además está primero acá y tiene que retirarse antes, así que lo disculpamos. La idea es que hablen no más de 10, 15, como mucho, pasa que 15 minutos ya se nos hace, son muchos, así que tratemos de que sean 10 minutos y ya eso ya se nos hace 1 hora y algo y vamos a estar casi en tiempo de irnos, ¿no? Pero bueno, tratemos que sean 10 minutos, así se hace dinámico también. Bueno, muchas gracias y le doy la palabra a Walter. Bueno, muchas gracias. Indudablemente, un saludo a todas las compañeras y compañeros que nos acompañan en la mesa, pero indudablemente es un lugar extraordinariamente significativo para nosotros, para los trabajadores, las trabajadoras. Un salón de acto, presidente Juan Perón, indudablemente que nos marca un comienzo por demás importante. Pero además estamos en la Universidad Obrera, esta tecnológica que es su origen es la Universidad Obrera Nacional, creada justamente por nuestro presidente Juan Domingo Perón, y que es de un significado muy especial, sobre todo cuando empezamos a ver o a hacer las comparativas de los diferentes gobiernos e indudablemente el origen que tenemos nosotros en nuestra representatividad aquí presentes, ¿no? Somos representantes casi todos y activos militantes de nuestros sindicatos, organizaciones que indudablemente son las precursoras y las formadoras de los derechos laborales que hoy tenemos. En general, nuestros derechos laborales han sido creados y trabajados a partir de nuestros sindicatos. Entonces, un sindicato es una institución, una organización que tiene una tarea fundamental para el destino, para el desarrollo laboral en general de todos nosotros. Esto para mí es muy importante de valorar, de tenerlo en cuenta, porque también tenemos buena parte de armado prensa contrario que pone a unos pocos que no tienen ese destino, esa funcionalidad militante con la que los trabajadores y trabajadoras desarrollamos nuestra tarea en nuestros sindicatos, que equivocadamente han realizado formas de trabajo que no son las que nosotros convalidamos, las que nosotros llevamos. Nosotros entendemos claramente que para que el pensamiento nacional siga en desarrollo, siga como
debe ir consolidándose, debemos tener en cuenta una fuerte autocrítica y tener presentes los errores con los que nosotros hemos estado tropezando en todos estos años y que indudablemente hacen que tengamos una situación que no es la más adecuada para los tiempos que corren. Y por eso, en general, no entendemos bien cómo es el comportamiento, sobre todo del electorado, de nuestra sociedad, en lo que respecta al comportamiento justamente en estas elecciones o la que pasó, elecciones que pusieron en vigencia personas que han asumido la responsabilidad de la dirección del país y que indudablemente son de pensamientos de una derecha, de una ultraderecha que deja mucho que desear para lo que es elementos claves que nosotros entendemos como la justicia social, que es lo que a nosotros nos impulsa y nos lleva adelante en todo lo que vamos realizando en las diferentes actividades que tenemos, sobre todo desde nuestros sindicatos. Nosotros, por ejemplo, en nuestra federación seguimos fielmente el lema de nuestra federación, que es unidad porque entendemos claramente de que si no estamos unidos, difícilmente vamos a poder combatir al capital, ¿no es cierto? O sea, va a ser difícil poder oponerse a los que tienen los medios para poder hacer lo que ellos quieren. El siguiente punto en nuestro lema es la solidaridad. Solidaridad porque es la única manera indudablemente que tenemos entre los trabajadores y trabajadoras para poder llevar adelante justamente esa unidad que estamos necesitando y poder reconocer lo que nos falta o necesitamos para poder compensar situaciones que se nos dan en las diferentes necesidades que tenemos para afrontar las circunstancias que tenemos en nuestra vida laboral diaria. Y la organización, por último, la organización porque, como decía al principio, es la herramienta con la que los trabajadores y trabajadoras contamos para poder llevar adelante nuestra labor, nuestra tarea en esa búsqueda de la justicia social en la que debemos todos estar comprometidos. Indudablemente que esto lleva a que dentro del pensamiento nacional, ¿no es cierto?, existan diversas situaciones, diversos posicionamientos que hacen que tengamos muchas diferencias, pero que nosotros tenemos que justamente en virtud del ejercicio de esa solidaridad ir poniéndonos en condiciones de hacer que sean consideradas para poder en el futuro ir aunando ciertas situaciones que nos permitan llegar en condiciones mucho más óptimas que las que hoy vemos que tenemos para poder enfrentar estas lides electorales que nos toca en los próximos días, en los próximos meses. Así que tenemos que ser conscientes de que si no somos capaces de poder llevar adelante posiciones que nos dejen en mejores condiciones, indudablemente vamos a estar en un aprieto importante. Nosotros entendemos claramente que
Por ejemplo, desde las universidades nacionales, cuando empezamos este año, luego de un año de lucha completo, el año pasado, donde las universidades, donde las comunidades universitarias prácticamente asumimos un rol de vanguardia en lo que fue la lucha contra este presidente Milei y sus ideas. Y entendemos que a través de grandes movilizaciones y un plan de lucha importante durante todo el año anterior, al empezar este año, pusimos en vigencia un nuevo plan de lucha. Un plan de lucha que también tuviera en cuenta la posibilidad de poder seguir desarrollando tareas dentro de las universidades, como es justamente el poder ir dando las clases que necesitan nuestros jóvenes y que pudiéramos ir avanzando en la medida de lo posible, pero siempre con la posibilidad de ir esclareciendo y de ir poniendo en valor lo que necesitamos para que se vea y se sienta cuál es la necesidad de nuestra comunidad universitaria frente al ahogo presupuestario al que nos vienen sometiendo. Entonces, hicimos todo un plan de trabajo con visibilizaciones, con situaciones que van teniendo en cuenta las formas de lucha que cada uno tenemos dentro de nuestra propia conformación. Nosotros en este momento estamos trabajando en conjunto, los trabajadores docentes, los no docentes, los alumnos y también las autoridades, los docentes que están desempeñando sus funciones como autoridades de las universidades nacionales, y en general vamos tratando de convocar, de llevar esto al conjunto de la sociedad, porque indudablemente que si no tenemos el apoyo del conjunto de la sociedad, difícilmente vamos a poder llevar al éxito lo que estamos proponiendo. En ese sentido, tuvimos todo un trabajo el armado de una propuesta para nuestro Congreso Nacional de la Ley de Financiamiento Universitario, cosa que hemos realizado en el día de ayer, uno opina que con éxito, pero todo es difícil de evaluar porque la realidad es la única verdad, es la realidad, y es lo que vamos a ver en los próximos días a través del tratamiento que se le vaya dando en el Congreso Nacional y la posibilidad de que tengamos una clara situación con respecto a lo que estamos presentando. Pero fundamentalmente nosotros, y a través de estos espacios y de esta área del pensamiento nacional, lo que estamos haciendo es llevar adelante una propuesta, un pedido a nuestra sociedad, a nuestros ciudadanos, conciudadanos, para que estemos en los momentos en que necesitemos o que se trate esta situación en las cámaras, estemos en las calles apoyando y poniendo en claro que la sociedad argentina en su conjunto está apoyando a la educación pública, a la universidad pública, esta universidad que nosotros queremos, universidad que nosotros trabajamos para que sea una universidad plural, una universidad cogobernada, una universidad que esté al servicio y garantizando lo que el pueblo necesita y lo que el pueblo quiere. Así que creemos que estamos en un plan de lucha que indudablemente tiene muchos bemoles, pero que va a poder desarrollarse en la medida en que todos trabajemos y estemos convocando al resto de nuestra sociedad para que estemos juntos
acompañando toda esta tarea. Nosotros entendemos claramente que estamos en este periodo aquí, en este lugar. Yo al inicio no le mandé un saludo al compañero secretario general de esta Universidad Tecnológica, al compañero Gutiérrez, un gran compañero de nuestra federación, pero entendemos que todos vamos a estar en esta tarea de poder convocar a todos y todas para que la universidad siga siendo ese faro que garantice el futuro de la nación. Primero hay que prenderlo, ¿no? Buenas tardes a todos y a todas. Primero, un gusto compartir la mesa con los panelistas, que ya nos conocemos y hemos hecho varias actividades juntos. Agradecer a los organizadores y felicitar a los organizadores y organizadoras de este congreso. Sabemos de las dificultades, que no son los mejores momentos, y la verdad que hacer un congreso así es bastante difícil, pero felicitarlos por este esfuerzo. Me parece que esta mesa representa una heterogeneidad, ¿no?, de pensamientos, de construcciones políticos, sindicales, y también un federalismo, ¿no?, porque además hay gente de varias provincias, y me parece que eso hoy es importante. Y me parece que hoy, digamos, tanto el movimiento obrero como los sectores que resistimos en la calle, los distintos sectores sociales, me parece que tenemos que potenciar esta unidad, ¿no?, que decía Walter, que tenemos hoy los universitarios, los científicos, los universitarios con los científicos, y la verdad que esta unidad que se da también con el Garrahan, ayer, no sé, yo fui a 3 marchas, ¿no?, la del Garrahan, la de los universitarios, los científicos, ya uno ya no llega un momento, si me dicen una semana, ¿cuántas marchas? Me faltó lo de los jubilados, Uno le preguntan, ¿cuántas marchas fui en el último mes? No sé. Uno se pierde. Pero me parece que esa resistencia que se expresa en la calle, me parece que también es momento que se empiece a expresar en la política, porque me parece que lo que estamos necesitando es eso, ¿no? Unir a todo el campo nacional y popular, unir a todos los que estén en contra de este gobierno, que hay que definir, no es un gobierno de ajuste, es un gobierno de destrucción, y es un gobierno que quiere terminar hasta con la democracia, así que me parece que hay que hacer un llamado a todos los sectores democráticos para que nos unamos y sumar la resistencia que hay en la calle, sumarle también la resistencia en las elecciones. Me parece que tenemos la obligación de estar todos juntos para derrotar a este gobierno. Y la verdad que ámbitos como este congreso me parece que también es necesario, porque también eso no alcanza solo con la resistencia, es decir, estamos en contra de lo que hace este gobierno, estamos en contra de la destrucción, sino que hay que tener propuestas, y como la que decía Walter ayer que presentamos, la de financiamiento universitario, me parece que también que haya propuestas como la de este congreso son importantes para pensar en el futuro, ¿no? No solo pensar en el presente de resistencia, sino también qué futuro de sociedad queremos construir. Así que el compromiso en nuestro caso de FEDUM, le vamos a pedir que nos manden después las conclusiones de este congreso para desde la federación hacer las propias y ayudarlo también a difundir con nuestros afiliados, y creo que todos nos vamos a comprometer en eso, ¿no?, de que esto se difunda. Dicho esto, creo que, si contamos la cantidad de universitarios que hay dentro de la sociedad, creo que apenas llegamos a 200.000. Si contamos docentes y no docentes, ¿no? Estamos hablando de trabajadores, excluyo deliberadamente a los estudiantes. Y si sumamos a los científicos, son muchos menos, ¿no? Son menos de 100.000 los científicos, con lo cual somos una minoría dentro de la sociedad, ¿no? Somos 70.000, bueno, vos tenés el número más exacto. Somos una minoría dentro de la sociedad, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué el resto de la sociedad va a darle bola a nuestros reclamos cuando está habiendo un ajuste de todo, ¿no? Y me parece que ahí va la importancia de
hacer entender esta frase, que tanto la ciencia como la universidad es demasiado importante para hacer algo solo de los universitarios o de los científicos, ¿no? En la universidad, siempre cuando hablamos de la universidad pública, es la principal institución de ascenso social, tanto individual como colectivo. Cuando hablamos de la ciencia, hablamos de un país que, si quiere ser para 50 millones de argentinos, es solo con desarrollo científico y tecnológico, y no este modelo extractivista a que nos quieren llevar, ¿no? Por el otro lado hay un modelo extractivista donde por el norte sacamos, y por la cordillera sacamos los minerales, por el sur sacamos el gas y el petróleo y la energía, y en el centro los hidratos de carbono y la proteína, ¿no? Y eso va para afuera, 4 o 5 vivos se llenan de plata y el resto de los argentinos a pasarla mal, o a tratar de ganar con una criptomoneda, ¿no? Que terminan estafados. Y me parece que el modelo nuestro, obviamente, que es un modelo para los 50 millones de argentinos, es con desarrollo científico y tecnológico. Y la verdad que es muy fácil demostrar cómo, ¿no? Cuando uno dice, veamos qué tenemos acá. A ver, uno enseguida dice, no, ¿qué tiene desarrollo científico y tecnológico? Uno piensa en el celular, en el micrófono, en la pantalla, pero la verdad que todo. Yo le digo, alguien que me diga una sola cosa que haya acá que no trabajó un profesional o que no hubo un desarrollo científico y tecnológico. Todo. Desde el piso, la silla, la mesa, el agua, porque no es que tomamos el agua directamente del río, ¿no? Tiene todo un proceso. Todo lo que comemos, todo tiene un proceso. Entonces, si no hay un desarrollo científico y tecnológico y si no hay profesionales que le pongan valor agregado a las materias primas, estamos condenados a importar. Y cuando uno mira modelos en el mundo, podemos ir a la izquierda, a la derecha, podemos hablar de Estados Unidos, de China, de Finlandia, de Corea del Sur, de Israel. Son países que tienen una gran inversión en ciencia y tecnología. Va más allá de, obviamente, lo que lo queremos hacer por un modelo nacional y popular y por una cuestión de distribución de la riqueza, pero también hay gobiernos de derecha que invierten en ciencia y tecnología. Y Argentina, cuando se habla que nos faltan dólares, que todos sabemos que el gran problema es que terminamos sin dólares, y es porque tenemos que importar cosas, ¿no? Lo que están haciendo ahora, yo vengo hace poquito de estar en la asunción del rector de la Universidad de Tierra del Fuego. Lo que están haciendo es diciendo, bueno, bajemos los impuestos para las importaciones y entonces importamos celulares y electrodomésticos y se dejan de producir en Argentina. ¿Qué pasa con eso? Ese modelo sabemos que explota. Pasó en la dictadura, pasó en el menemismo, de la Rúa, Macri. O sea, terminamos importando cosas, nos quedamos sin trabajo argentino, nos quedamos sin dólares, porque obviamente no producimos dólares, y terminamos cada crisis neoliberal peor. Y la verdad que defino, este no es un modelo de ajuste, como otros modelos de ajuste. Porque incluso, a ver, hasta la discusión en el macrismo o la discusión en el menemismo de la Rúa, era si las ciencias blandas, si las ciencias sociales no servían para nada, o si algunas cosas de la ciencia básica no servían para nada, pero había un consenso en que la ciencia servía para el desarrollo científico y tecnológico, para la producción, para las empresas. Hoy esa política pendular terminó y vamos a un precipicio, ¿no? Donde Milei no está haciendo ajuste, está haciendo destrucción. La inversión en ciencia y tecnología está siendo la más baja. Este año vamos hacia el 0,1, ¿no? La más baja de los 40 años de democracia y creo que de la historia. Y en la universidad pasa lo mismo. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer es reconstruir ese relato, ¿no? Ese relato desde los universitarios, desde los científicos, donde la destrucción de la ciencia, la destrucción de la universidad, la destrucción de la Argentina. Y no es solo de nosotros, es de todos los argentinos. Me parece que tenemos que construir ese relato y vuelvo al principio, me parece que congresos como este sirven para eso. Me parece que también, y como lo dice acá del pensamiento nacional latinoamericano, me parece que también nuestro futuro va unido a los demás países de Latinoamérica y en esto, por ejemplo, el PBI, la inversión en ciencia y tecnología que tiene toda Latinoamérica sumada es menos que la que tiene China, que la que tiene Estados Unidos o la Comunidad Económica Europea, porque la verdad que la mayoría de los países también tienen inversiones muy bajas
Creo que el que más tiene es Brasil. Y creo que anda por el 0,2 y pico, yo no soy muy bueno para los números, pero tampoco, comparado con otros países que tienen 3, 4, 5%, es bajísima. Entonces me parece que tenemos que reconstruir eso, tenemos que reconstruir el relato de los trabajadores, y ese relato me parece que tenemos que construir en la calle. Digamos, cuando hemos tenido conquistas desde el Día de los Trabajadores el 1 de mayo, el 8M de las mujeres, y todo lo que hemos construido, lo hemos construido en la calle, ¿no? Y me parece que este es un momento para estar en la calle, es un momento para que estemos todos juntos, que la heterogeneidad nos potencie y que volvamos a reconstruir, que derrotemos a Milei y que volvamos a reconstruir un gobierno para los 50 millones de argentinos, y eso es con más universidad y con más ciencia. Muchas gracias. A ver que me mido el tiempo. Primero, como dijeron mis compañeros y compañeras, es un gusto estar aquí en la UTN. Me alegró muchísimo que entráramos y que estuviera la memoria de la Universidad Obrera. Eso está muy bueno, porque el hecho de que se llame UTN y no Universidad Obrera es parte de las disputas históricas de la Universidad Argentina, ¿no? Mandé rápido la foto a mis compañeros del Litoral. Yo soy de la Universidad Litoral de Santa Fe, y dice: el Litoral jamás se animaría a poner una condición obrera dentro de la universidad, ¿no? Y eso es así, la universidad se define de alguna manera como una forma de elitismo, y la condición popular y obrera está siempre en tensión en la universidad, ¿no? Me parece entonces que ese es un acicate para la Universidad Litoral, para la Universidad Argentina creo que lo es, y el hecho de que la Tecnológica no haya recuperado el nombre histórico de Universidad Obrera y que persista, ¿no? Me parece que eso es parte de uno de los debates que nos debemos, además de la tradición maldita del peronismo dentro de la universidad. Así que gracias por esta invitación, y un gusto compartir con nuestros compañeros, compañeras que participamos y estamos mucho en las calles, y mucho en el debate y en las a veces diferencias y grandes acuerdos, en muchísimas reuniones desde el 2024 hemos trabajado muchísimo en conjunto. Creo que eso es un tema de conversación, algo que por ahí no sale a la vista, pero el laburo de resistencia de este tiempo requirió muchísimo trabajo de coordinación, de entendimiento, de paciencia, y que había un horizonte político claro, que es que la unidad era lo que nos iba a poner ciertas garantías, digamos, ofrecer ciertas garantías de que la resistencia iba a ser efectiva, digamos, ¿no? O que frente a semejante embate, la unidad iba a ser la propuesta nuestra de resistencia, pero también la posibilidad de avance, ¿no? Adentro de la universidad. Me parece que lo que pasó, conversábamos con Nuria, lo que pasó ayer en relación con los trabajadores y las trabajadoras del CONICET, nos plantean también un nuevo escenario. También conversamos un poquito con Santiago. ¿Por qué? Porque el mundo, fíjense cómo les gusta llamarse, digo críticamente, el mundo de la ciencia y de la tecnología, la universidad queda fuera de eso, ¿no? Y eso es lo que nos pasó. Ayer se hicieron dos movidas desarticuladas, ¿no? Y entonces, ahora lo que se va a requerir es que vayamos a un proceso también de articulación. Más difícil seguramente va a ser que en el campo universitario, porque en el campo universitario, conversábamos con el Chori que me decía que el gremio no docente de La Plata tiene 93 años, ¿no? O sea que en la universidad hay una tradición sindical fortísima, primero no docente y después docente. La tradición sindical universitaria costó muchísimo, un poco porque el límite del modelo reformista del cogobierno generaba la fantasía de que el cogobierno iba a resolver los problemas sindicales, y eso no es así, ¿no? Nosotros en la Universidad Litoral, yo estuve historizando un poco eso, y tempranamente el Consejo Superior de la Universidad resuelve un conflicto de incompatibilidades, ¿no?
Entonces dice, bueno, hay 10 docentes que están incompatibles y lo dejaron, dice, usted se queda en esta cátedra, en esta cátedra, en esta cátedra, y el resto se queda sin trabajo, sin preguntarle a los docentes, ¿no? O sea, un conflicto sindical puro y duro, que no había sindicatos que pueda mediar en ese conflicto, ¿no? Entonces, en el caso del campo docente, en las universidades fue difícil construir tradición sindical, ¿no? Y la vuelta a la democracia, de alguna forma, a pesar de las innúmeras divisiones de las federaciones docentes, construyó una tradición sindical en la universidad. Y entonces por eso me quiero referir a esto. Yo creo que ante este embate, una de las responsabilidades nuestras es lograr una comprensión más compleja de lo que significa la universidad para nuestro país, para la clase trabajadora, incluso para las élites, ¿no? Es decir, y eso me parece que nosotros estamos todavía lejos de que hayamos producido o estemos produciendo una comprensión pública de lo que es la universidad. De hecho, el gobierno plantea la universidad siempre en una sola clave, que es la clave de enseñar, ¿no? Cada vez que está el conflicto, la universidad enseña y además enseña haciendo adoctrinamiento, ¿no? Y entonces, ahí nosotros hacemos más que enseñar. Enseñar es incluso les voy a decir más. Vieron que dicen, los estudiantes son nuestra razón de ser. Bueno, la universidad es más que incluso que los estudiantes solos. Es más que eso. Es más que los docentes, es más que los no docentes, pero esa es una comprensión que nosotros nos debemos producir, ¿no? Y entonces me parece que ahí nosotros también tenemos una tradición de estudios sobre la universidad. En esa tradición de estudio de la universidad, si ustedes miran la historia de la Universidad Argentina, la de Pablo Buschbinder, por ejemplo, o miran los trabajos de Mónica Marquina o de Sandra Carli, ahí ¿cuál va a ser el gran ausente? El sindicalismo universitario. No aparece ni por asomo, ¿cierto? O sea que dentro de la tradición, esto que yo digo, hay que producir una comprensión de la universidad, hay que producir cuál es el papel del sindicalismo dentro de la universidad. ¿Por qué? Porque miren, una universidad que no tenga derechos para sus trabajadoras y para sus trabajadores no puede ser una buena universidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos disputando la universidad con los rectores, ahí el compañero Merkis dijo algo que también es problemático, cuando dice los docentes que asumen la posición de rectores, sí, asumen la condición de rectores, pero asumen con eso la condición de patronales nuestras, ¿no? Y entonces ese es un problema también. Entonces quiero decir, necesitamos una comprensión más compleja y profunda de la universidad. Ese es uno de nuestros trabajos en este contexto de grave ataque a nosotros. Nos atacan por el salario y entonces tenemos que poder explicarle a nuestros compañeros y a la sociedad en general por qué los salarios son tan fundamentales en la universidad. Miren, los jóvenes, las jóvenes que a los 25 años, 26 años empiezan a querer ser docentes porque o están siendo ayudantes de segunda como ayudantes alumnos o quieren empezar como ayudantes, entonces hacen la cuenta. Bueno, a los 40, ¿dónde voy a estar? A los 40 años, ¿no? Entonces fíjense, de los 25 a los 40 años, ¿dónde voy a estar? Y miran un compañero a los 40, está en malísimas condiciones. Entonces, ¿quién va a querer hacer la apuesta de 15 años a los 40, construir el momento de su familia o de sus proyectos de vida, si a los 40 años estás o igual o más o menos peor que a los 25? No hay manera de eso. Entonces hay que poder explicar que las carreras académicas, las carreras docentes tienen ese largo proceso, que los jóvenes, las jóvenes tienen que tener una situación protegida dentro de la universidad porque las carreras se gestan ahí. Es el momento más difícil, más fuerte, hay que postergar muchísimo. No sé si ustedes están viendo, por ejemplo, que la gente que hace vida académica es padre y madre atrás, re atrás. Entonces tenemos compañeros de 40 años que tienen hijos de 1 o 2 años o empiezan a tener hijos a los 40 años. ¿Y eso qué quiere decir? Postergaron muchísimos. Mientras en otros sectores, ¿dónde está? Y a los 20, a los 25, ya son padres, ¿se entiende? Son madres. Entonces, todavía, para los que quieren serlo, eso fue parte del debate del feminismo, la maternidad y la paternidad es una opción, no es un querer, ¿no? Algo que el gobierno estuvo poniendo ahora en debate cuando se den las cifras de natalidad en la Argentina. Pero en el mundo universitario eso ocurre tardíamente. Y entonces hay que poder explicar eso. Miren, la historia de la universidad no es una historia de privilegios, es una historia de postergación muchas veces, y por lo tanto la cuestión salarial
la cuestión de las condiciones de trabajo son fundamentales para tener una buena universidad. O sea, no hay una buena universidad sin salarios que acompañen el esfuerzo que significa trabajar en la universidad. Sin pensar las condiciones de trabajo, que cada vez tenemos más elementos para pensar eso. Entonces, nosotros no es que veníamos de una universidad súper y entonces desde que empezó Milei estamos en una universidad. Nosotros veníamos luchando por condiciones de trabajo mejores, ¿verdad? Pero ahora entonces lo que hay que, estamos tratando de ver si es posible sostener eso que habíamos conquistado. Si es posible sostener en términos de condiciones de trabajo. Y entonces acá viene lo que es importante. Tenemos el debate con el gobierno, tenemos el debate también con los rectores o con algunos rectores y algunas rectoras que aprovechan este clima del gobierno nacional y entonces intentan hacer retroceder los derechos en sus lugares. Tenemos rectores como la rectora de la Universidad de Cuya que descuenta los días de paro, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? El debate de los gremios sigue siendo muy importante. Está el debate en la calle, que es quizá el más intenso de estos últimos años. En el 2018 habíamos tenido una intensidad, pero ahora estamos 2 veces más alto que el 2018. Y entonces el debate para nosotros es cómo se consigue disputar por el salario, pero no perder las condiciones de trabajo. Y para cerrar, esas condiciones de trabajo, ¿qué significan? Tener cierta estabilidad laboral o tener estabilidad laboral. Ahí nuestros compañeros en su convenio, no docentes, en su convenio de colectivo dicen, tiene derecho a la estabilidad laboral. Nosotros no tenemos derecho a la estabilidad laboral y somos los únicos trabajadores y trabajadoras que la patronal nos echa y no nos paga indemnización. Así que miren si no hay que luchar, compañeras y compañeros. Hay que luchar muchísimo, por eso este Frente Sindical entiendo que es uno de los elementos más importantes para esa lucha y el apoyo ciudadano es el segundo condimento que esperamos que se manifieste ahora en la próxima movilización. Gracias. No importa, yo me ocupo ahora. Chao, Walter. Nos vemos en la próxima marcha. Te esperamos, Walter. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeros. Primero, muchísimas gracias, no solo por la invitación a compartir este panel, este momento, sino por el empecinamiento en volver a organizar este congreso, porque bueno, se hizo referencia acá a las dificultades que sabemos que implica sostener la organización de un encuentro importante en un momento como este, pero también lo necesario que es, ¿no? Y quisiera bueno, hacer un argumento, seguramente voy a plantear algunas cosas que ustedes ya saben, ya tienen claras, pero para pensar un poco también por qué el motivo de este congreso también tiene todo que ver con la discusión que necesitamos darnos en relación a lo que está pasando en este país y a lo que pasa y lo que debería pasar en y con las universidades, por lo menos desde cierto punto de vista. Todos sabemos cuál es la situación en la que están las universidades, creo que no necesitamos como ponernos a detallar la cuestión concreta de lo que implica el ajuste, ¿no? Ya sabemos que nuestros salarios han perdido un 30% en términos reales, que eso es incluso más que lo que ha perdido el sector público en general, que volvimos a tener trabajadores y trabajadoras en las universidades por debajo de la línea de pobreza. Eso es algo que no ocurría desde hace más de 20 años, ¿no? Cuando durante la presidencia de Néstor Kirchner pudimos empezar a hacer un proceso sostenido de recuperación salarial a través de las paritarias y claramente de una decisión de sostener el desarrollo y la expansión de la universidad pública, comprendiendo que eso implicaba también la mejora de las condiciones salariales y de las condiciones laborales. Bueno, quedaron muchas cuestiones para seguir discutiendo, pero ese era un proceso que venía dándose. Y que lo que tenemos, bueno, no tenemos más paritarias. La verdad es que el año pasado tampoco tuvimos paritarias, tuvimos como una pantomima de paritarias, ¿no? Donde íbamos y el gobierno decía
imponía unilateralmente su decisión, y que, como dijimos en ese momento, la paritaria está en la calle, ¿no? Y eso no quiere decir que no vamos, si hubiera paritaria, que no iríamos, por supuesto que iríamos a discutir y a hacer nuestros planteos, pero que entendemos que no hay solución para el problema de financiamiento de la universidad pública en este contexto de política, de la política que impulsa el gobierno nacional. En relación con eso, dos cuestiones. Una, que nos preocupaba mucho el año pasado, y ahora nos preocupa mucho más, pero lo veníamos señalando, y es que nos preocupaba que se naturalizara la situación de que las universidades, que no iban a cerrar, porque las íbamos a mantener abiertas, siguieran funcionando en condiciones cada vez más precarias, en condiciones de empobrecimiento de sus trabajadoras y trabajadores, de sus estudiantes, de las comunidades con las que las universidades trabajan y de todos los recursos materiales con que las universidades deberían contar para desarrollar la multiplicidad de actividades que sabemos las universidades llevan a cabo y que tienen todo que ver con el hecho de que cuando salimos logramos construir las instancias de movilización tan relevantes que tuvimos el año pasado. Esa movilización convocó a mucho más que a quienes habitamos las universidades, y esa fue como clásico, la expresión más clara también, de eso, ¿no? Que nos gusta recordar. Rinesi le puso nombre, ¿no? Como derecho a la universidad, ¿no? Como un derecho colectivo de nuestro pueblo, del que gozan no solamente quienes van a la universidad, sino también el conjunto de nuestro pueblo a través de innumerables actividades que las universidades llevan a cabo y que le llegan a nuestro pueblo de distintas maneras, ¿no? A través de sus profesionales, pero a través de las actividades de vinculación en el formato de extensión, en el formato de investigación, también en diversas formas de procesos de enseñanza que también salen fuera de la institución universitaria, que salen a los barrios, a las calles, a los lugares donde nuestro pueblo de distintas maneras se encuentra y se organiza para dar respuestas a los problemas comunes. Esa presencia de las universidades tiene ese correlato en la valoración que nuestro pueblo coloca en las universidades, que por supuesto tiene como un componente histórico, ¿no? La expectativa de la movilidad social ascendente, pero que hace mucho tiempo que está desbordada de sentidos, ¿no? en estas prácticas. Y las universidades siguen funcionando, pero siguen funcionando en estas condiciones, y lo más preocupante es que esa situación que se naturalizara, que se naturalice, y que no veamos que mientras el ajuste acontece, ya están pasando cosas en las universidades que no queremos que pasen. Entonces no es que va a pasar, no es que la universidad un día se va a cerrar, es que la universidad se va convirtiendo en una cosa muy distinta de lo que históricamente hemos construido, pero también, yo insisto en esto, de avanzar ese proceso, si no logramos detenerlo, también se va a convertir en algo muy lejano de lo que siempre quisimos que fuera, porque la universidad que defendemos es una universidad que siempre entendimos que tenía que seguir transformándose, que tenía que seguir construyendo dinámicas de democratización interna y en su modo de vinculación con el conjunto de nuestra sociedad, y eso implicaría hablar de una cantidad muy importante de cosas y de dispositivos internos de la propia universidad. Esto lo decimos sintéticamente, ¿no? Esta universidad, sobre todo si la pensamos comparándola con otros sistemas universitarios y en relación al desarrollo de su propio proceso histórico, es bastante democrática y bastante popular, pero no es ni lejos tan democrática y tan popular como queremos que sea. Si este proceso continúa y no lo detenemos y no generamos estrategias para confrontarlo, la universidad se va a desviar mucho más de ese camino que queremos seguir impulsando. Y
Y en esos términos es importante también pensar que nuestra propia experiencia histórica nos enseñó que el ajuste no es solamente una consecuencia de la decisión de sostener una política de déficit cero. El ajuste es el instrumento de una política que vino a reconfigurar el Estado, no a destruir completamente el Estado, ¿no? A convertirlo en una herramienta al servicio de la acumulación acelerada, intensa y destructiva de una minoría, y también en un instrumento de disciplinamiento social. Y la destrucción de la universidad, la destrucción de la universidad que tenemos, el ataque a la universidad, no puede ser entendido si no es en el marco del ataque al Estado, al conjunto del Estado. Por eso, por supuesto que hay que pensarlo junto con el proceso de ataque al sistema científico-tecnológico, pero también en relación al ataque al sistema educativo en su conjunto, y también el ataque al desarrollo de políticas culturales que veníamos teniendo en nuestro país, también del ataque a la comunicación pública. También hay que pensarlo junto con el ataque a las formas de organización colectiva en nuestra sociedad. Por eso el ataque al sindicalismo, por eso el ataque a los feminismos, por eso el ataque a los movimientos sociales, ¿no? Todo eso tiene una clave común. Y la universidad, esta universidad que está bajo ataque, también en el marco de ese proyecto está siendo pensada como el terreno para la construcción de un mercado. No podemos no pensar eso, porque además Argentina ha logrado preservar fuertemente, bastante fuertemente, aunque no del todo, a su sistema universitario público de un proceso global de privatización y mercantilización de la educación y de la producción del conocimiento, pero ese proceso existe y lo que este gobierno está haciendo es abrirle la puerta. Ya tuvimos una avanzada de ese proceso muy clara en los 90. No logramos interrumpir absolutamente esos procesos, ¿no? Generamos otras cosas, se generaron políticas, ¿no?, que pudieron desarrollar otras cosas que sí queremos, al mismo tiempo que seguían avanzando las lógicas de incorporación subordinada de la Argentina al sistema académico mundial, con un fuerte eje en la mercantilización, y por supuesto actualizando las formas de la dependencia académica. Eso siguió existiendo, y lo que están haciendo es abrirle la puerta a eso. Y lo que están haciendo, al mismo tiempo que hacen eso, ese mecanismo, la mercantilización, también es un ejercicio de disciplinamiento social, porque lo que ese proceso produce es desactivar a la universidad como espacio de producción de pensamiento crítico, como espacio donde se pueden pensar alternativas, donde podemos pensar y ayudarnos a pensar colectivamente que no tenemos un destino que nos condena al sometimiento, a la explotación, al padecimiento, a la crueldad, ¿no?, a la dependencia, al colonialismo, sino que podemos pensar otra Argentina y podemos pensar otra sociedad, podemos pensar otro mundo también, si nos animamos. Y también es un espacio de socialización democrática, es un espacio de politización. No adentro de la universidad como, ¿no?, como ámbito colectivo que genera cosas con nuestra gente, ¿no? Entonces también están tratando de cortar nuestro lazo social con nuestra gente, ¿no? Y este proceso también genera eso. Entonces voy terminando, pero me parece que es importante en este momento, también como forma de poder encontrar la capacidad colectiva y la fuerza que necesitamos para dar la pelea y para no perder el rumbo de esa pelea, politizar el conflicto. Esto es, poder en todos los espacios donde nos encontramos tratar de discutir con los compañeros y compañeras qué significa este ataque de la universidad y por qué, precisamente entendiéndolo de esta manera, tenemos que entender que hay que articular la pelea universitaria con la pelea del conjunto de nuestro pueblo, que la universidad no se salva sola, que no queremos que se salve sola y que por lo tanto
la unidad es un imperativo, la unidad con un sentido político claro y no bajar los brazos, porque bueno, eso es lo que los mejores y las mejores compatriotas nos han enseñado y bueno, tenemos que rendir también honor a ese legado. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Albana, soy militante de la Juventud Universitaria Peronista y secretaria general de la Federación Universitaria Argentina. Y a veces, muchas veces nos preguntan, che, ¿qué tienen que decir los estudiantes en esto? ¿O qué es lo que hacen ahí? Si no es un conflicto directamente con ustedes, porque ustedes quizás no son docentes o no son docentes. Bueno, la realidad es que nosotros estamos en una discusión mucho mayor que esa. Nosotros no solamente estamos defendiendo nuestra universidad, nuestras becas, nuestras formas de pensamiento crítico, sino también estamos defendiendo el país que queremos y estamos defendiendo como jóvenes y como también futuros profesionales, bueno, che, ¿en qué Argentina nos queremos desarrollar y qué herramientas nosotros tenemos para que la emancipación de nuestro pueblo se pueda dar? Porque cuando nosotros decimos, che, queremos la emancipación de nuestro pueblo, bueno, lo que queremos es poder administrar con nuestros propios criterios, con nuestro propio pensamiento, bueno, la diversidad y multiplicidad de problemas que tenemos, pero desarrollarnos en una forma de solidaridad, de una forma colectiva. Y lo que a mí me parece que se ha repetido mucho, pero que tiene que recalcarse cada vez más, es que esta multiplicidad de espacios que hoy pudimos llevar, era ayer en realidad, a una propuesta muy concreta que fue la Ley de Financiamiento Universitario, no escapa de nosotros que venimos de 2 marchas muy grandes, donde también veníamos con, quizás a veces no nos podíamos encontrar o generar los ámbitos, y que muchas veces hasta externamente nos dicen, che, ustedes están todos desorganizados. No, nosotros tuvimos una propuesta política mucho mayor que esa. Nosotros creemos en el sindicalismo y como representantes sindicales llevamos las propuestas de nuestros compañeros, de nuestras compañeras, de nuestros vecinos, todo lo que escuchamos todos los días, porque nuestra doble militancia no solamente somos trabajadores, somos estudiantes, sino también somos compañeros comprometidos con nuestros lugares, y ya sea la universidad, ya sea nuestro territorio, comprometidos en la escucha y en la realización concreta de esos problemas, y que podamos encontrarlo colectivamente da una muestra mayor de que en un mundo y en un momento donde tenemos un gobierno nacional que nos quiere completamente desmovilizados, atomizados, en conflicto constante, poniéndonos quizás un conflicto por un lado, otro conflicto por el otro, bueno, la unidad lo que también genera es, un correlato de por qué esta discusión en la universidad no solamente la estamos defendiendo porque nosotros seamos parte de esa entidad, sino también porque entendemos que es importante para el desarrollo de nuestro país y porque ya lo hemos demostrado, porque hemos estado en los momentos más crudos de nuestro territorio, hemos estado al lado de nuestros vecinos cuando se inundaban, estábamos al lado de nuestros vecinos cuando no tenían respuestas, los primeros que nos fueron a buscar fueron a la universidad, porque cuando muchas veces nuestras condiciones sociales son de mucha vulnerabilidad y cuando los trabajos y ese futuro que se nos plantea es cada vez más precarizado, nosotros entendemos que la universidad, el conocimiento y la educación es el horizonte político que nos va no solo a generar mejores trabajos y condiciones laborales, sino que también va a generar un mejor desarrollo en nuestro país. Porque cuando nosotros decimos, bueno, en Tierra del Fuego producimos televisores en tal lugar, producimos soja en tal lugar, producimos tal cuestión, nosotros no nos vemos como un estamento. Lo que tenemos que pensar es, che, cada universidad en ese territorio pudo generar mejores condiciones para esos lugares, mejores condiciones de empleo, mejores condiciones de tecnologías para desarrollar nuestros laburos, y eso también es importante porque la universidad que nosotros queremos no puede no discutirse en un proyecto de país, porque si nosotros lo pensamos por fuera como una discusión aislada, como si nunca vayáramos a ser científicos, como si nunca vayáramos a ser trabajadores o como si no fuéramos jubilados, no podríamos pensar la integridad de nuestra universidad en una política pública mucho más amplia, porque este ajuste que hoy tenemos económico no nos lleva ni siquiera a discutir la distribución del sistema fiscal, ni de la coparticipación, ni de, bueno, si esto realmente es un problema económico de no hay recursos, bueno, veamos de dónde se sacan los recursos y en qué se van. Y vemos que los recursos siempre se van en lo mismo, en pagar la deuda, en que se le perdone cada vez más rápido a un montón de actores la fuga de capitales y caigamos nuevamente en los blanqueos, bueno. Para el gobierno nacional el blanqueo, el FMI es como el mercado crédito
de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Y para nosotros tenemos que pensar propuestas que nos lleven a unas mejores condiciones laborales. Y eso es la universidad y es el conocimiento, porque la educación es la política pública que a lo largo de todo nuestro territorio ha permitido no solo mejorar las condiciones, sino también mejorar nuestras posibilidades de desarrollo. Y en esta discusión que un poco nos atañe acá a nosotros, que yo veo muchas caras conocidas porque todos somos militantes políticos también, y porque entendemos que en nuestros lugares no solamente nos podemos desarrollar en individualidad, sino que podemos encontrar respuestas colectivas. Bueno, tenemos también una doble tarea, que es también no solamente discutir lo que es lo urgente, sino también darle una integridad regional, porque en esto de que hoy tenemos un gobierno nacional que constantemente nos ataca, bueno, hoy lo hablábamos antes de estar en este panel, el ataque del nuevo decreto con la ley migratoria y cómo atacan también, vos que no sos de este país, no sos nativo, tenés una residencia temporal, permanente. Y cuando hicimos el comunicado repudiando, que la educación la tenemos que garantizar como un pilar fundamental de nuestro territorio, pero es un pilar fundamental para el desarrollo regional, porque si nosotros no podemos entender esto, con lo que decía anteriormente, que nuestra discusión es un ladrillito, bueno, nosotros no podemos entender que el problema de la educación y el modelo de la Argentina se puede desarrollar si no se desarrolla integralmente. Porque nosotros decimos la respuesta es colectiva, pero la respuesta es regional e integral en una economía que se desarrolla en pos de que todos nos vaya mejor. Y ese ataque que venimos teniendo del financiamiento también es un financiamiento que viene con un horizonte político muy claro, que a nosotros nos quieren como una colonia, como decirnos, ustedes no pueden administrar su territorio, ustedes no pueden administrar sus políticas. Entonces la vuelta de rosca que nosotros como compañeros y compañeras que quizás estamos y entendimos que tenemos que dar una discusión un poco mayor es, bueno, no solamente poder decirle a nuestros compañeros lo importante que es agremiarse, es colectivizarse en un conflicto, sino también lo importante que es esta discusión en nuestro proyecto de país, pero en nuestro proyecto de familia, en nuestro proyecto de sociedad, en nuestro proyecto generacional. Porque si nosotros pensamos que esta lucha es de hoy, bueno, nosotros entendimos que íbamos por una ley de financiamiento porque venimos de varios gobiernos con historias muy recientes, como fue el gobierno de Mauricio Macri, que también nos tuvo que sacar a las calles, nos tuvo que sacar a tomar universidades, tuvimos que dejar de hacer lo que queríamos hacer, porque en nuestras universidades nosotros queremos venir a laburar, queremos venir a estudiar, queremos generar mejores formas y actualizarnos de una manera tal que integre también regionalmente y que nos integremos también en las discusiones de la globalización. Pero si nos ponen lo económico siempre por delante, bueno, nos llevan siempre esa discusión. Entendíamos que teníamos que proteger eso, porque veníamos de una historia muy reciente. Entonces, bueno, es necesario que esto que venimos diciendo, de que tenemos que darle esta vuelta de rosca y politivizar el conflicto, tenemos que hacerlo porque también cada vez tenemos historias más recientes de gobiernos de derecha, de gobiernos que nos quieren nuevamente empobrecidos y dominados, y que tenemos que dar esta discusión, pero no porque nosotros entendamos que esta discusión solamente es por la soberanía de nuestro pueblo, sino porque también tenemos respuestas muy concretas, que cada vez que nosotros estuvimos en el gobierno dimos respuestas concretas en las mejoras laborales, creamos universidades, creamos garantías y herramientas, y que estas herramientas que nosotros usamos a veces que han sido decretos que hemos reconocido y hemos dado recomposición también no solo salarial, sino a luchas de los y las trabajadoras y de los estudiantes, como fue también el Progresar, que luego después lo fue ley. Bueno, todas esas luchas que nos llevaron hasta acá son las respuestas que tenemos también para afrontar este momento, que es, bueno, no solamente organizarnos, sino también sostenernos en nuestros derechos y sostenernos de que todavía nos falta mucho más, y que esos derechos los podemos garantizar en unidad y con propuestas muy concretas, y que el conocimiento no puede ser el ajuste, y que el conocimiento y la educación no es un privilegio, sino que es un derecho humano que lo tenemos que garantizar no solamente en la Argentina, sino en todo el territorio, y que en ese sentido poder también ir a los lugares de trabajo, poder garantizar trabajar cómodamente y en condiciones dignas y en condiciones también de mejoras de estudios y mejoras también productivas, nos va a llevar también a mejor desarrollo, pero sobre todo a dar garantías sobre nuestro pueblo para poder tener las herramientas necesarias para poder tomar las decisiones
decisiones que nuestro pueblo merece y nuestro pueblo también nos está pidiendo, que es la organización, es la lucha, pero también por sobre todas las cosas es tener el sentido político de poder organizarnos mejor y poder organizarnos de una manera tal que también nuestros compañeros y compañeras y nuestros vecinos puedan acompañar también legisladores en las próximas elecciones y también representantes de nuestro pueblo que también entiendan que el pilar fundamental de nuestra patria es la educación, es la seguridad social y es la organización. Así que muchas gracias y a seguirnos invitando también, a seguirnos organizando, a generar estos espacios de discusión, porque es más que importante que no dejemos que esta discusión se quede en lo que es estrictamente económico, sino que también le demos una vuelta de rosca y que entendamos que esta discusión es por nuestra soberanía nacional, porque no queremos ser una colonia y queremos tomar nuestras propias decisiones. Ahora voy yo. ¿Qué panel? Mamita querida, y yo que venía así como, bueno. Bueno, la verdad es que es un orgullo poder estar acá. Son pocos los paneles a los que yo estoy empezando a participar. Soy secretaria general de ATE-CONICET, vengo conduciendo el sector hace 7 años, para mí es un montón, pero bueno, en este panel veo que las conducciones son de mucho más larga data, con mucha más experiencia y con muchos más momentos álgidos que han pasado, ¿no? Y que hemos pasado como pueblo. Desde el rol de representar a los trabajadores del sector científico acá en La Plata, que no es un lugar pequeño, tenemos 3 lucas de laburantes acá, es grande. Laburamos mucho en conjunto en este último tiempo con el Frente Gremial, que es una novedad muy agradable poder ver cómo en la universidad y en La Plata han logrado confluir en todas las disputas, en todas las cosas que nosotros vemos desde distinta perspectiva, poder acompañar y amalgamar a los trabajadores en conjunto con el Frente Gremial en este contexto de tanta dispersión, es una tranquilidad, ¿no? Tanto para ATE-CONICET La Plata y me imagino que para el sector universitario también, porque contenemos a la misma masa de trabajadores, ¿no? Y no desgastar a nuestros compañeros que ya vienen con doble empleo y ahora tienen más y que la guita no alcanza y que hay que estar en casa y que la escuela está peor y que la salud no va. O sea, hay un contexto que no es solamente el económico per se nuestro, sino de toda nuestra sociedad, con una degradación que vemos cotidianamente y a quienes estamos organizados en sindicatos, en centros de estudiantes, en federaciones, nos duele salir a la calle, nos duele ver, nos duele encontrar esta necesidad de discusión y de reafirmar nuestra pertenencia como pueblo trabajador. No quiero caer en el quejismo, ¿no? Porque convengamos que si nos ponemos a contar nuestras penas es todo. Son reivindicaciones que no pudimos reconquistar, salariales, en la salud, edilicias, en las condiciones laborales. Nosotros tenemos casi el 40% de los trabajadores de CONICET que no tienen derechos laborales, no tienen obra social, o sea, tienen un contrato que si tienen otro trabajo con obra social se les cae, no pueden seguir con los mismos prestadores médicos. Me parece que lo que estamos atravesando hoy en día es un golpe tan fuerte y tan duro que nuestra sociedad cree esto, ¿no? Que las universidades no se van a cerrar porque estamos nosotros para sostener. Sí, claramente estamos nosotros para sostener, pero no puede ser a costa nuestra y de nuestra vida. Bastante que elegimos la militancia sindical como forma de vivir, que nos da aire, pero que también nos lleva puestos, ¿no? A todos nosotros con nuestros vaivenes. Entonces, no entrar en este quejismo implica también no entrar en un lugar de esperanza en donde uno está esperando que algo suceda y nos parece como ATE-CONICET importante, después de la actividad que hubo ayer, que fue masiva, en Capital Federal fue enorme, acá en La Plata también, hubo más de 300 compañeros y compañeras reunidos para poder debatir, y con el rumbo bastante claro, ¿no? De cómo hacemos para desgastar a este gobierno en esta situación, porque por más que nos den un 100% de paritaria y nos pongan todo nuestro salario como básico, la guita no nos va a alcanzar igual, los alquileres se dispararon, la nafta se disparó, la comida se disparó, el dólar se fue al carajo, y no tiene que ver con esto, no es netamente económico nuestro problema, sino tiene que ver con algo identitario. Quieren llevarse puesto lo que nosotros construimos a través de generaciones y generaciones de lucha, sangre, sudor, desaparecidos y lágrimas. Entonces,
Me parece que lo que esto nos obliga es un análisis profundo, los compañeros, las compañeras lo están diciendo, hay que hacer un análisis profundo de cómo llegamos hasta acá. No es menor poder volver sobre nuestros pasos y ver qué nos faltó y cómo salimos de acá. Y lo que nos está planteando el gobierno nacional es que la salida es individual, es meterse para adentro, por eso tenemos tantas marchas seguidas todas juntas, que son difíciles de articular, un poco para dentro del sector, no para dentro de lo individual, porque que los jubilados estén marchando, que la universidad esté marchando, que el sector de ciencia y tecnología estén marchando, que los directores de instituto y directores de CCT estén marchando, que la mesa de ciencia y tecnología, que la mesa federal. Hay un nivel de conciencia de la gravedad de la situación que amerita un orden político y una reorganización política de nuestras dirigencias, porque no hay solución sindical si no hay orden político. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo constantemente en la calle. Necesitamos organización política, necesitamos limar asperezas, necesitamos conducir nuestras demandas a través de la democracia. Nosotros no creemos en la lucha armada, por lo menos en este momento. Sí entendemos, porque fue una herramienta que a nosotros nos costó mucho y que hoy en día nuestros compañeros más grandes nos debaten. ¿Tiramos piedras, no tiramos piedras? Hay un debate que se da sobre cada una de las cosas que nosotros hacemos en la calle, porque implican vidas, porque implican compañeros, porque implica futuro. Entonces, nosotros creemos en la democracia, nosotros creemos en la política, son nuestras herramientas, son las herramientas del pueblo y son así de importantes porque por algo la derecha sistemáticamente y los gobiernos tibios que también hemos tenido, las disputan. Si no fuera porque disputan esas herramientas, nosotros no estaríamos debatiendo que necesitamos una organización política y que necesitamos unidad. Unidad. Es fundamental la unidad. Incluso entre nosotros, porque las disputas que se generan por arriba nos golpean por abajo y tener que nuevamente reordenarnos, debatir y entender que nuestras diferencias son mínimas implica tiempo y conexión. Para mí lo interesante de todo este tiempo y conexión que necesitamos es que hablamos, que nos encontramos en estos lugares en donde debatimos ideas, en donde cuando uno dice algo del otro que mucho no le gusta, se lo queda pensando, lo debate, lo razona, piensas cómo sigue, ¿no? Con eso. Y me parece que esa es parte del aprendizaje que nosotros constantemente estamos dispuestos a hacer en la universidad, en el CONICET, en las escuelas y en el laburo. Por eso creemos que desde ya que para nosotros la organización sindical, las organizaciones libres del pueblo son las que rigen, ¿no? Y estando en este salón, en esta universidad y sabiendo que los momentos más felices fueron los peronistas, en donde realmente pudimos reconstruir la patria, en donde realmente pudimos tener soberanía económica, atada al trabajo, atada a los programas políticos del movimiento obrero, apalancados ahí de qué es lo que necesitamos para tener trabajo. Es fundamental tener trabajo digno y trabajo nuestro. Eso va a generar que nuestras paritarias sean mejores. Pero no es solamente lo salarial, son las condiciones de laburo, son los derechos, son las licencias, son la posibilidad de que venga un estudiante, alumno y que cuando sea diplomado cobre y no esté 10 años sin cobrar. Porque implica un desgaste mayor, no porque todo tenga que ver con lo salarial. Por eso nos parece importante, sobre todo esto quería decir, un proyecto nacional. Tenemos que pensar un proyecto nacional, tenemos que pensar un proyecto de universidad, tenemos que pensar un proyecto de ciencia y tecnología totalmente arraigado a generar trabajo digno para nuestros compatriotas, a que ese trabajo digno se construya sobre la industria nacional. Es fundamental reindustrializar lo poco que están golpeando constantemente las industrias que vamos generando, con mucho esfuerzo, con muchos años, con mucho tiempo, con muchos debates, obviamente, porque la derecha es internacional, pero la derecha también es nacional y acá las disputas son enormes y hay un nivel de desfachatez por parte de la derecha por sobre nuestras condiciones y formas de vida que no tiene precedente en cómo nos quieren, sí, en 56, 57, en los 70, pero digo, se está volviendo a tener este despropósito de querernos muertos de hambre o muertos de hambre. A mí me parece, y es algo que debatimos mucho, que es un poco intangible, ¿no? Pero que hoy el punto de inflexión, el punto de coyuntura es la patria. Está en juego nuestra patria, realmente lo creemos, todos lo creemos, ¿no? A todos nos duele cuando se habla de Malvinas, cuando se habla de la soberanía, cuando se habla
de Tierra del Fuego, cuando se habla de los docentes. Y hay dos cosas que nosotros necesitamos por sobre todo para poder tener una patria justa, libre, que es la soberanía. Esa soberanía, repito, se basa en el trabajo y se basa en la educación. El trabajo es el ordenador de nosotros los adultos y las adultas, la educación de la juventud, del piberío, de los estudiantes. Y nos parece que hay que ir por ese lado, ¿no? Sobre todo pensando en cómo hacemos tangible la ciencia y tecnología y la universidad, no solo en el ámbito de la formación académica, no solo en el ámbito del espacio de las ideas, sino en la inserción neta en la industrialización de nuestro país. Es importante poder hacer eso, es importante poder darle un hilo conductor a todo el proceso de formación científica, a todo el proceso de educación, porque a veces nuestros propios compañeros y compañeras quedan medio alejados, ¿no?, de cuál es el inicio y el fin de todo el trabajo que se está haciendo y para qué se hace. Para cerrar, me parece que tenemos que seguir reforzando esto, ¿no?, nuestro enclave en un pensamiento nacional, sostenido por retomar las vinculaciones de nuestra patria grande, de nuestra patria, de nuestra América, en un contexto en donde tenemos gobiernos populares que también son complejos de articular por las coyunturas y los embates fuertes que tenemos, pero por sobre todas las cosas, volviendo a nuestro territorio, para mí el éxito hoy en día, más allá de que ya van a confluir nuestras movilizaciones, ya van a confluir nuestras luchas, tiene que ver, por un lado, con que solo el 50% de la población está yendo a votar. Y eso no solamente es doloroso para nosotros, pero sí, lo digo en términos de éxito, que hay un 50% de la población que necesita de nosotros un proyecto político. Están esperando de nosotros un proyecto político. El 50% de la población que no tiene interés en ir a votar, es el que está esperando que nosotros generemos algo. Y eso es esperanzador, porque hay un 50% de gente que está esperando que les hablemos, que pensemos en qué necesita nuestro pueblo. Y por el otro lado, bueno, reforzar esto, ¿no? Nosotros somos un pueblo simple, no somos un pueblo complejo, queremos laburar, queremos irnos de vacaciones en familia, queremos comer un asado los domingos, no nos interesa específicamente el sushi, nos interesa pelear con el vecino si ganó Boca o River, si ganó Gimnasia Estudiantes, nos gusta nuestra patria, nos gusta estar acá, nos gusta ir a festivales, nos gusta habitar nuestro territorio y esa es la fortaleza para mí, tanto de nuestro pueblo en general como de nuestro sector también, ¿no? Somos pocos los que transitamos la universidad, pero más allá de eso somos el mismo pueblo simple que quiere mejorar las condiciones laborales de nuestros compatriotas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Me toca hablar última. Estaba pensando que no se hizo mención, me llama la atención, pero hoy estamos en un nuevo aniversario del Cordobazo y de hecho estamos discutiendo en la universidad la ciencia y la tecnología, ni más ni menos que en un nuevo aniversario del Cordobazo, de una gesta heroica del pueblo trabajador, de una gesta heroica de los sindicatos y de una gesta heroica también de los estudiantes universitarios. Y me parece que es un punto de referencia, ¿no? Y que a tantos años todavía tiene que ser un punto de referencia respecto de qué hay que construir, respecto de cuál es el proceso de lucha que tenemos que llevar adelante y respecto también de qué nos está pasando, ¿no? Hace 1 año y medio que tenemos un gobierno fascista que viene a destruir todos los derechos que conquistamos, que viene a destruir todas las posibilidades de producción de conocimiento crítico en nuestro país y que se sostiene básicamente con un proceso de represión y de tirar hacia la derecha y hacia la extrema derecha cualquier marco de debate ideológico, de debate de ideas, ¿no? Hay una tensión que venimos viviendo desde hace 1 año y medio y desde un poco antes también, respecto de cuáles son los parámetros del debate público, de qué es lo posible de decir. Nos estamos encontrando con grandes sorpresas respecto de lo que se dice y cómo se dice.
Digo, este gobierno es tan fascista que es capaz de decir o capaz de de destruir los más básicos derechos de protección de los niños, niñas y de los adultos mayores, y pareciera que eso es una normalidad en la que estamos viviendo. En ese marco, discutir la universidad, discutir la ciencia y la tecnología y discutir de algún modo el rol del sindicalismo y el rol de las organizaciones populares en qué hacer, me parece que es central. Así que, bueno, agradezco la participación en esta mesa y, por supuesto, en este congreso que además, ni más ni menos, que es de pensamiento nacional latinoamericano. Frente a un pensamiento fascista y colonialista, oponerle un pensamiento nacional latinoamericano es una de las pistas, me parece a mí. Este gobierno vino con una política de disrupción, ¿no? Tanto en términos simbólicos, ideológicos, como estrictamente materiales, políticos, de romper todo lo que toca o todo lo que estábamos acostumbradas o que conocíamos como marcos de nuestra existencia. Y este gobierno pretende romperlos, recuperando de algún modo también lo que el cordobazo fue a discutir, ¿no? La dictadura de Onganía también era una dictadura de monopolios y también era una dictadura profundamente vinculada, asociada y subordinada al imperialismo norteamericano. En ese sentido hay muchos puntos de contacto. Por supuesto que si uno va a los gobiernos de derecha, dictaduras de extrema derecha, etcétera, en nuestro país siempre hay puntos de contacto, pero en algún sentido, siendo 29 de mayo, me parece que detenernos un poquito en esa discusión, en la discusión que dieron nuestros hermanos, hermanas, compañeros del cordobazo, me parece que vale la pena. Y en esta disrupción de romper todo lo que se toca. Acá aparecieron, me parece, un montón de debates respecto de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los parámetros de la unidad? ¿Cuál es el contenido de la unidad? ¿Cuáles son las formas de lucha? Recién lo decía Aus y me parece que es interesantísimo dejar de dar por sentado algunas cosas. Este gobierno no deja nada por sentado, nada, absolutamente nada. Y hay algo de eso que en algún momento conmovió a una porción importantísima de la población, que de hecho fue y metió el voto a favor de Milei, muchos compañeros y compañeras nuestras, de hecho, compañeros de CONICET, compañeros de la universidad, que uno dice, pero ¿cómo te estás tirando un tiro en el pie? Y bueno, fueron y se tiraron el tiro en el pie, no más, porque hay algo en el enfoque y en el discurso del gobierno disruptivo, transgresor, con capacidad de ruptura, que nosotros en algún momento perdimos, que en algún momento dejamos un poco de lado. Y entonces, bueno, en CONICET revive a partir del 2005 con una política del gobierno de Néstor Kirchner, revive porque estaba realmente súper recontra chiquitito, con un enfoque muy elitista respecto de lo que la ciencia debía ser o de lo que la ciencia era o la política científica debía ser, muy, muy alejado de las universidades, en tanto esto que acá apareció con tanto ahínco, la universidad es un territorio de disputa, evidentemente, donde además nos formamos políticamente, donde nos formamos académicamente, donde discutimos, donde se permite esto. Bueno, CONICET no era eso en el 2005 y de algún modo hubo una política de expansión, por supuesto, de traer un montón de compañeros que se habían ido, pero además de incorporación masiva de nuevos y nuevas investigadoras que nos formamos ahí, etc. Pero sin embargo, se sostuvo una lógica de exclusión del organismo de ciencia, de la idea de que CONICET es una cosa y la universidad es otra, que nosotros evidentemente no logramos poner en discusión. Alguna vez lo charlábamos con Oscar, hay compañeros docentes universitarios que a nosotros, que somos, o yo por lo menos, que soy investigadora de CONICET, pero los trabajadores de CONICET en general,
no nos tienen ningún cariño, digamos. Hay una distancia entre unos y otros como si fuéramos cosas diferentes. Yo caí en la educación pública desde el jardín de infantes, digo, soy producto de la educación pública, todo mi recorrido, absolutamente todo mi recorrido, y orgullosísima de eso, y soy investigadora de CONICET. Soy parte de la universidad pública, me formé ahí. Amo la universidad pública, aprendí a militar en la universidad pública. Creo que no hay nada más que me produzca más orgullo. Sin embargo, estas tensiones nosotros no las discutimos en el momento de expansión. Y de hecho quedó un sistema científico-tecnológico, antes decían, bueno, ¿cuántos son 200.000 docentes y no docentes universitarios? Una porción de esos son exclusivos, con lo cual son investigadores, investigadoras también. En el CONICET hoy tenemos más o menos 26.000 trabajadores, se ha reducido en este año y medio, que jugamos en paralelo. De hecho, ayer fue una movilización de las más extraordinarias que hemos vivido los trabajadores del CONICET, realmente lo digo, impactante. Creo, le decía a Agus, no sé si cuando tomamos el ministerio en 2016 éramos tantos incluso, digo, fue una barbaridad, una enorme movilización, y sin embargo fue una movilización en paralelo a la movilización universitaria. Seguimos ahí con una fractura que desde mi punto de vista nos obliga a volver a recuperar elementos de ruptura, a discutir todo lo que haya que discutir. Esto que está haciendo Milei con nuestro país, que es discutirlo todo, a nosotros nos tiene que encontrar en términos antagónicos discutiéndolo todo. Nosotros tenemos que resistir estas políticas destructivas, pero resistir para refundar a este país, para refundar la ciencia y la tecnología, para refundar un sistema científico que efectivamente venía en decadencia. Digo, yo voy a defender a todos mis compañeros, a los trabajadores de CONICET, lo hemos conversado miles de veces, pero no hay planificación alguna. Digo, hay un nivel de desperdicio de la inversión estatal en el sistema científico-tecnológico, no solo en CONICET, en la universidad, en la CONEA, en la CONAE y así sucesivamente, que hay que poder poner en discusión. Y me parece que precisamente esto de pensar procesos de conflictividad como los que se dieron ayer y procesos de unidad al mismo tiempo, de unidad y disputa también para pensar cuál es el proyecto de país que necesitamos, cuál es el proyecto de país que queremos y efectivamente salir a romper, porque me parece que los buenos modales ya nos quedaron totalmente cortos, compañeros, compañeras. Estamos en un momento en donde el poder no tiene ningún buen modal y nosotros no podemos sumisamente decir, bueno, así estamos, queremos simplemente reconstruir algunas cosas. No, nosotros tenemos que poder proponerle, como acá se decía, proponerle a nuestro pueblo y discutir y construir en realidad con todo el conjunto del pueblo una salida real y verdadera a este proceso de crisis que involucre también una universidad donde no haya 200.000 y creo que son 4 millones de estudiantes universitarios, sino que todo el pueblo pueda acceder a la universidad. Digo, discutamos la raíz de la desigualdad, que es sobre la que se monta Javier Milei para hacernos mierda. Me parece que nos toca mucho debate en la calle, nos toca una nueva movilización universitaria donde efectivamente esta vez, con todos los intentos que hicimos para que la ciencia y la tecnología esté presente allí, esta vez efectivamente lo podamos hacer. Digo, eso es responsabilidad de quienes estamos acá, pero responsabilidad del conjunto de salir a exigirnos colectivamente, saltar, dar saltitos, dejar de tener a la corporación en la mano y al status quo en la mano para efectivamente poder de una vez por todas romper con este sistema desigual y construir una patria justa, libre y soberana. Gracias. Mis queridos compañeros y compañeras, tengo que decir una mala noticia y algo bueno. La mala noticia es que no tenemos tiempo. Son 6 menos 5 de la tarde, ya está el café afuera y tenemos que arrancar el acto de cierre en minutos. La buena noticia, o no sé si la buena noticia, lo que me gustaría que surja de acá, lo digo ya no solo como Santiago, sino como miembro de la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología,
es que esto sea un primer paso de unidad para que no vuelva a suceder lo que nos pasó ayer, de estar desconectados, siendo que tenemos los teléfonos mutuos y que tenemos ya una agenda pautada, en el caso de la marcha universitaria, ver cómo hacemos ahí para acoplar la demanda del sector científico-tecnológica, que no es solo la del CONICET, hay que decirlo. Es la del INTA, es la del INTI, es la del INA, la de un conjunto de organismos científico-tecnológicos. Y lo último que quería decir es, muchas veces, quienes no estamos en la militancia sindical, quienes somos compañeros de trabajo, en los lugares de trabajo, etcétera, escuchamos que nos quejamos de los sindicatos, ¿no? Nos quejamos de los sindicalistas, es muy común. Uno porque quieren más paros, otro porque quieren menos paros. Todos se quejan de algo, ¿no? Es fácil, es muy fácil pegarle al sindicalismo. Y yo lo que quiero decir es, cuidemos a nuestros representantes sindicales, cuidemos a nuestras organizaciones sindicales, que nos son absolutamente esenciales y en estos momentos nos damos cuenta. Por el gran esfuerzo que llevan adelante los compañeros, que dan tiempo de sus vidas, que dan tiempo y energías mentales y un gran esfuerzo y se exponen al ataque permanente, a la deslegitimación permanente de un gobierno, de una patronal, de lo que fuera, que permanentemente socavan eso y generan un mensaje de descrédito que muchas veces los propios compañeros reproducimos. Entonces tengamos cuidado, no quiere decir que compartamos, de hecho acá tenemos distintas expresiones del sindicalismo, tenemos hasta para elegir, ¿qué nos gusta más? Una paleta de colores, ¿no? Entonces, si está todas esas posibilidades de discusión y los sindicatos las ofrecen, cuidemos las organizaciones sindicales, ¿no? El enemigo lo tiene claro, lo tiene clarísimo, hay que atacar a los sindicatos, hay que destruir las tasas de afiliación sindical, hay que deslegitimar a nuestros dirigentes. Entonces, no reproduzcamos discursos muchas veces en los lugares de trabajo, ¿no? Los sindicalistas, como la política no me pasa lo mismo. También hay que cuidar la política. Uno se enoja, quiere otra cosa, quiere más. Bien, pero meter todo en una gran burbuja también es injusto, es injustificado. Uno sabe que hay un montón de cosas ahí. Solo quería decir eso. Les agradezco profundamente. Nos han acompañado en este congreso, nos acompañaban en el anterior. Esperemos que nos sigan acompañando y que, bueno, que este congreso también sea un espacio para que los sindicatos lo sientan propio y sientan que pueden canalizar sus discusiones, sus debates en este espacio que está para eso. Muchas gracias.